Misa del Inmaculado Corazón, la epístola está tomada del libro del Eclesiástico y nos dice lo siguiente: Yo, como la vid, di frutos de suave olor, y mis flores son frutos de gloria y de honestidad. Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor, y de la sabiduría, y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda la esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí todos los que me desean y llénense de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel y mi herencia más suave que el panal de miel. Mi memoria durará por todas las generaciones de los siglos. Los que me comen tendrán aún hambre y los que me beben tendrán todavía sed. El que me escucha no será confundido, y aquellos que obran por mí no pecarán. Los que me den a conocer conseguirán la vida eterna. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver pues Jesús a su madre y al discípulo amado que estaba en pie, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En el libro del Génesis, en los primeros capítulos, se lee: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella aplastará tu cabeza. Esta sentencia que Dios nuestro Señor pronunció contra el enemigo de la humanidad, allá en el paraíso terrenal, se cumplió en el Calvario, con la muerte de nuestro Señor y los dolores de la Santísima Virgen María. Muchas veces nos critican a los católicos, los protestantes o algunos católicos con fe tibia, que por qué honramos tanto a la Virgen y por qué tanto a ella. Pues porque Dios nos dio ejemplo. En los primeros capítulos del Génesis ya empieza a hablar de ella, y en la cruz no se olvidó de ella, habló de ella. ¿Por qué? Porque ella es la que derrotó al demonio. Y es que miren, cuando los poderosos creen que dominan la historia con sus ideologías, con sus ejércitos, el cielo responde con una mujer, con una sencilla mujer. Así en Nazaret, una doncella con un sencillo hágase venció al enemigo eterno, al demonio. Fíjense cómo en el paraíso hubo un hombre, una mujer y un ángel, y nos condenamos. Como en Nazaret hubo igual un hombre, una mujer y un ángel, solo que aquí la mujer obedeció y la mujer derrotó al demonio. Es la Santísima Virgen, esa Virgen que se apareció en Fátima, y mientras los imperios rugían y ellos creían que iban a dominar la tierra y acabar con la iglesia, la Virgen llegó tranquilamente como en Nazaret y mostró su inmaculado corazón, herido por los pecados de los hombres, pero más fuerte que todos los ejércitos de la tierra, y con un rosario en la mano, de la forma más sencilla, a los pastorcitos más sencillos, les dijo: no se preocupen, al final mi inmaculado corazón triunfará. Esa es la promesa de la Virgen. Exactamente igual que Dios le dijo al demonio: ella aplastará tu cabeza. En Fátima la Virgen vino a renovar esa promesa. Al final yo triunfaré, mi inmaculado corazón triunfará. Miren, este corazón divino no es un adorno, es un refugio para nosotros los pecadores, es una escuela para alcanzar el cielo, es el estandarte de victoria para la iglesia. Queridos fieles, hoy la iglesia nos muestra este inmaculado corazón como un camino seguro, y en él aprenderemos grandes lecciones necesarias para salvar nuestras almas y que sostienen a la iglesia en medio del mundo. La Virgen nos habló en Fátima de 3 cosas. Primero, la urgencia de la conversión y penitencia. Segundo, la fuerza del rosario y la reparación. Y tercero,
la certeza del triunfo de su Inmaculado Corazón al final de la historia. Y miren, es conveniente recordarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo olvidamos, muchas veces lo perdemos de vista, perdemos la esperanza, nos desanimamos o no sabemos qué hacer. Y la Virgen de manera muy clara nos habló de lo que iba a suceder y nos dijo qué teníamos que hacer. La Virgen allá en Fátima a los niños les mostró el infierno tal cual. No fue una metáfora, no fue una visión agradable para que los niños estuvieran contentos. No, les mostró el infierno tal cual es, con todos sus errores. Fue una visión terrible, cómo las almas se perdían, los demonios devoraban a las almas, cómo una a una iban cayendo las almas al infierno. Los niños vieron el infierno, contemplaron los castigos que le esperan al pecador, contemplaron al demonio, contemplaron ese lugar de terror y de muerte. Y con ese cuadro la Virgen le quiso enseñar a ellos y a nosotros una lección muy sencilla que nunca debemos olvidar. El pecado no es cosa de juego. El pecado se castiga con el infierno. Existe realmente el infierno. ¿Qué es lo que pasa? Que nos envolvemos en el mundo, en las ocupaciones y perdemos de vista la eternidad. Perdemos de vista las verdades eternas. Y entonces nos acostumbramos a pecar, a vivir en pecado mortal, a vivir lejos de la confesión y pensamos que nada nos va a pasar. Pues viene la Virgen y nos dice, no, hay un infierno, recapacita, te puedes condenar. Es más, tenemos la certeza, con toda nuestra fe, que si yo estoy en pecado mortal y muero, me condeno. No hay vuelta atrás. Que si yo tengo pecado mortal en mi alma y no me confieso, mi destino es el infierno. Eso es lo que la Virgen vino a enseñar a Fátima. Muchas personas, muchas almas dicen, es que los secretos de Fátima y el tercer secreto, y hablan mucho de esos secretos. No es ningún secreto lo que la Virgen vino a revelar. Es la realidad que debemos tener siempre presente. Existe el infierno y nos podemos condenar, lo olvidamos, lo perdemos de vista. Y la Virgen fue muy clara. Allí está el infierno de mi Hijo, que va a castigar a los pecadores. Por eso lo que la Virgen pidió fue muy claro. Le dijo a los niños, rezad el rosario, haced penitencia por los pecadores. Eso le pidió a los niños. Y eso hicieron los niños, esos santos pastorcitos. Miren, del hombre moderno, nosotros en la actualidad, presumimos de nuestra ciencia, de nuestro poder, de nuestra tecnología. Todo lo podemos, todo lo queremos hacer, pero olvidamos la eternidad. Olvidamos que hay un Dios. La Santísima Virgen nos recuerda de una manera muy clara que sin penitencia las naciones marchan a la ruina, que sin penitencia nos vamos a condenar, que sin penitencia el infierno es nuestro hogar. Es lo que la Virgen nos viene a recordar. Ese es su principal mensaje. Queridos fieles, la penitencia no es un castigo inútil, es una medicina. Cada sacrificio que hacemos, cada mortificación que aceptamos, es una semilla de conversión para nosotros, porque hemos pecado, porque hemos ofendido a Dios, porque merecíamos el infierno y Dios nos dio una oportunidad. Pero es que también nuestras penitencias y nuestros sacrificios pueden convertir a los demás. ¿Cuántas veces decimos, es que yo le expliqué, yo le digo a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, que se acerque a Dios y le predico y le doy libros, y por más que le explico no me entiende? No, sí te entiende. Es muy fácil de comprender la doctrina católica, pero no es fácil de aceptar. El pecador sabe que está mal, pero no se puede convertir. ¿Qué se necesita? Penitencia, sacrificio. No hay otro camino. ¿Queremos convertirnos? ¿Queremos convertir a alguien más? La Virgen fue muy clara. Hagan penitencia, recen el rosario. Fue muy clara. Se cuenta del santo cura de Ars,
que pues muchas miles de personas iban a confesarse con él. Y confesaba a toda clase de personas, desde sencillos aldeanos hasta obispos e incluso cardenales. Y un párroco muy agobiado fue con él y empezó a desahogarse. Eso lo contó el párroco después. Y le dijo: padre, pues mire, yo por más que intento y predico y le digo a mis fieles, no entienden, no se convierten, siguen en los mismos pecados. Ya les dije de una forma y de otra y no entienden. Y entonces el santo cura de Ars le preguntó con toda sencillez: ¿ya ayunó? ¿Ya durmió en el suelo? ¿Ya hizo penitencia? ¿Ya se flageló por sus fieles? Si no lo ha hecho, eso es lo que le falta. Porque la penitencia es la que convierte al pecador. Eso nos vino a recordar la Virgen en Fátima. ¿Qué es lo que necesitamos? Penitencia, oración. No necesitamos libros, ni conferencias, ni discursos, no. La Virgen no le dio una conferencia a los niños en Fátima. Solamente les dijo: hagan penitencia, hagan oración. Miren, el mayor desastre no está aquí en la tierra, no son las guerras, no es el hambre, no son las enfermedades, no. El peor desastre que existe, el mayor desastre, es un alma que pierde a Dios. Eso nos dice el Inmaculado Corazón de María. Y miren, la Santísima Virgen les insistía mucho a los niños: recen el rosario todos los días, recen el rosario. Nos dio un arma sencilla. La Santísima Virgen, como enviada de Dios, conocía lo que iba a suceder, conocía lo que estamos viviendo. Ella sabía las tribulaciones que se aproximaban, ella sabía lo que venía. Fue muy clara cuando le dijo a los pastorcitos que Rusia iba a expandir sus errores, que se avecinaba una gran guerra y grandes calamidades para toda la humanidad. Y la Virgen les ofreció el rosario. Recen el rosario. De hecho, se cuenta que allá en Fátima, cuando se apareció la Santísima Virgen, les habló y les dijo: el socialismo va a gobernar nuestra nación. Pídanle a Dios misericordia para que se apiade de ustedes. Y se cuenta que aquellos enemigos de la religión tuvieron el control total del gobierno. Y entonces los católicos, ¿qué hicieron? Se pusieron a rezar el rosario todos los días y salvaron su fe, porque hicieron caso a la Virgen. Y es que miren, la Virgen no dio discursos, nos dio un arma sencilla, pero poderosa. El mundo nos quiere atemorizar con cañones, con todo su poder, pero viene la Santísima Virgen y nos da su rosario. Esas cuentas son las que detienen las guerras, las que sostienen a las familias, las que convierten los pecadores. ¿Cuándo lo vamos a entender? Que eso es lo que nos falta, rezar el rosario. Eso fue lo que la Virgen nos trajo del cielo. Esa fue el arma poderosa que le dio a los pastorcitos. Y también le mostró a estos niños, a estos santos niños, su corazón rodeado de espinas, que son las blasfemias, las indiferencias, todos los pecados que hieren el amor de Dios. Y pidió oración, volvió a insistir en la devoción de los primeros sábados, confesar y comulgar ese día, rezar el rosario y meditar el rosario, entender el rosario. ¿Por qué? Porque el Santo Rosario hoy en día no es una devoción opcional, es la medicina contra el ateísmo y la impureza, porque el Santo Rosario es el Evangelio puesto en oración. El Santo Rosario es el arma más poderosa que el cielo nos dio. A veces vemos que los enemigos hacen marchas y hacen aquello y destruyen iglesias y decimos: qué tibios somos, poco hacemos. Ni siquiera rezamos el rosario. Ni siquiera podemos hacer eso, mucho menos más cosas. Se cuenta que allá en España había un político católico, cuando todavía los existían. Y entonces en el Congreso empezaron muchas iniciativas contra la iglesia, contra la familia, contra los niños. Y este católico pues luchaba en el Congreso y hacía iniciativas y trataba de unificar las fuerzas para defender la causa del bien. Y cierto día
después de dar un discurso en el Congreso y ver que no le hacían caso, se bajó decepcionado y le dijo a sus compañeros de partido: miren, vamos a perder y nuestra nación se va a unir en la impiedad por una sola razón: porque hay más discursos que oración, porque hay más gente hablando que rezando. En la iglesia las batallas se ganan de rodillas, con el rosario en la mano, y eso es lo que no hemos hecho, eso es lo que nos falta. Y se dedicó a rezar toda su vida, porque dijo: no podemos hacer nada, es imposible. Él lo entendió. ¿Cuándo lo vamos a entender nosotros? Que lo que nos falta es el rosario. Miren, el Santo Rosario con fe, rezado con devoción, pesa más que todos los planes de los malvados y pecadores. Ellos no pueden nada contra nosotros si nosotros tenemos el rosario en la mano, porque la Santísima Virgen lo prometió: al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Es más, ella les dijo a los niños y les advirtió, aun cuando nadie sabía lo que se avecinaba, cuando nadie conocía los planes de aquellas sectas anticatólicas y los planes que tenían para destruir a la cristiandad, la Virgen se lo dijo de manera sencilla a los pastores: si escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz, si no, esparcirá sus errores. Y cuando los niños dijeron esto, cuando los pastorcitos contaron esto a su obispo y del obispo llegó al Papa y lo sabían todos los fieles, no entendían por qué la Virgen habla de Rusia, por qué la Virgen pida que se convierta a Rusia. ¿Cuál es el problema con esa nación? La Virgen sabía lo que se avecinaba. La Virgen sabía que el comunismo venía. La Virgen sabía que los enemigos de la iglesia estaban trabajando y por eso fue muy clara: háganme caso, escuchen mis peticiones, conságrense al Inmaculado Corazón de María, recen el rosario, hagan penitencia, porque si no, Rusia esparcirá sus errores. Y se cumplió lo que la Virgen dijo. El comunismo se extendió y con él el odio, las guerras, las persecuciones con la iglesia. Y hoy sus errores siguen presentes, aún entre nosotros, porque muchas veces decimos: sí, son el enemigo y nosotros no estamos con ellos, pero ¿qué es lo que ellos extendían entre los hombres para condenarlos y perderlos? El materialismo, el relativismo, la impureza. Eso es lo que ellos realmente pretenden. ¿No somos materialistas nosotros? ¿No apreciamos más la tierra que el cielo? ¿No somos relativistas? ¿No andamos escogiendo del Evangelio lo que más se nos acomoda y lo que no? ¿Y qué decir de la impureza? ¿Luchamos contra este vicio asqueroso o nos sumergimos en él? ¿Odiamos el pecado? ¿Odiamos al mundo? ¿Odiamos el error? ¿O hacemos pacto con el error, con el pecado, con el materialismo? Porque eso fue lo que la Virgen advirtió. Eso fue lo que Rusia esparció por todo el mundo. Y hasta el día de hoy se viven las consecuencias. Pregúntenle si no a los católicos en China, que tienen que ir a los bosques a escuchar la Santa Misa y que los asesinan por ser católicos. Pregúntenle si no a los 40 millones de católicos que el comunismo mató en Rusia. Pregúntenle si no a todos esos católicos que aún el día de hoy, en Nigeria y en tantas naciones de África y de Asia, sufren la persecución, son asesinados por su fe. Hay que entenderlo. La Virgen nos advirtió: recen, hagan penitencia, conságrense a mi corazón. ¿Por qué? Porque ella nos lo prometió. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra tarea. Colaborar con esta victoria mediante la conversión personal, mediante la oración perseverante y la reparación generosa. Eso es lo que tenemos que hacer. No se necesitan libros,
No se necesitan conferencias, no se necesita nada más. Esto es lo que la Virgen pidió. Así es como se convierten los pecadores, así es como se derrota el mal, así es como se pelea por la iglesia. Hace pocos días celebrábamos a San Bernardo, que a los cruzados, a los templarios les dijo a Dios rogando y con el mazo dando. Pero es que es la realidad, más a Dios rogando. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos falta. No somos hombres de oración, no somos almas unidas a Dios. Hemos olvidado que la verdadera victoria viene de Dios nuestro Señor. Miren, el error brilla en un instante y se apaga, pero la verdad ilumina por siempre. Y eso es lo que debemos entender, eso es lo que la fiesta del Inmaculado Corazón nos debe recordar, lo que la Virgen vino a pedir. Oración y penitencia, eso es lo que tenemos que hacer. Esas son nuestras armas, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra victoria. Eso es lo que la Virgen Santísima pidió allá en Fátima. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos entender. Nos falta ese espíritu de reparación. Fíjense cómo la Santísima Virgen escogió a 3 pastorcitos. No fue con políticos, no fue con intelectuales, no. Escogió 3 sencillos niños, porque estos 3 sencillos niños le hicieron caso. Lo que ella decía, los niños lo hacían. Recen el rosario, y ellos rezaban el rosario. Hagan penitencia, y ellos hacían penitencia. Por eso fue con ellos, porque eran almas sencillas, porque escucharon su mensaje. Si no, solo hubieran sido 3 pastores, si hubiéramos sido más almas sencillas, humildes, que hubiéramos hecho caso a la Virgen, las cosas serían distintas. La realidad sería muy diferente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando el enemigo se aproxima? Temer y empezar a pensar en el fin del mundo y que todo está perdido. Ese no es espíritu de católicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos a rezar, pedirle a Dios, hacer penitencia. Eso es lo que hay que hacer. Miren, la Santísima Virgen era princesa, era descendiente de la familia de David, era de familia real. Ella tenía derecho al reino de Israel. Pues bien, ella, por familia, sabía lo que todos los descendientes de David sabían, que el rey David era un sencillo pastor, exactamente igual que esos 3 pastores a quienes la Virgen les habló, y que el rey David llegó a la grandeza de ser el rey David por su amor a Dios, por su fe y por su confianza. El rey David era un sencillo pastor, el menor de sus hermanos, podríamos decir hasta el más despreciado. Y pues en esas circunstancias Dios ya lo había escogido. Y por circunstancias providenciales, su papá lo manda que le dé de comer a sus hermanos que estaban peleando. Estando allí, escucha cómo un enemigo del pueblo, el gigante Goliat, estaba blasfemando contra Dios. Él no se indignó porque estaba perdiendo el ejército. Él no temió por su nación, que sí la amaba. Pero a él lo que más le dolió y lo que le dijo a sus hermanos y lo que le dijo al mismo rey es: ¿cómo permiten que un enemigo del pueblo esté blasfemando contra Dios? ¿Cómo pueden ustedes estar escuchando que se está blasfemando el santo nombre de Dios y ustedes no hacen nada? Y ustedes no mueven un solo dedo. Y le dijeron: pues es que no ves, es un gigante. Ninguno de nosotros puede contra él, ni el rey, que es más fuerte y alto que nosotros, puede algo contra él. Estás loco, no podemos hacer nada contra él. ¿Qué fue lo único que respondió el rey David? Y es que ¿en quién se apoyan ustedes? Somos siervos del Dios Altísimo. Nada malo nos puede pasar. Él se apoya en su fuerza y yo me apoyo en Dios. Yo lo voy a vencer.
yo voy a pelear contra él. Y peleó contra él. Y lo venció y le dio muerte. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Hoy no nos enfrentamos a un gigante. Nos enfrentamos a muchos gigantes. Pero al igual que el rey David, al igual que Nuestra Señora, nosotros no nos debemos apoyar en la carne y en la sangre. Nos debemos apoyar en la fuerza de Dios. Hacer caso a lo que la Virgen nos dijo. Penitencia y oración. Y si morimos haciendo penitencia y oración, bendita muerte. Bendita muerte. El enemigo ruge, pero ruge porque pierde, porque sabe que va a perder, porque ellos conocen la promesa de la Virgen. La Virgen no nos pidió cosas imposibles, nos pidió 3 cosas. Recen el rosario, hagan los primeros sábados y hagan sacrificios. ¿Qué nos falta? ¿Qué pretexto podemos poner para no rezar el rosario? Para no comulgar los primeros sábados, para no hacer penitencia. Eso es lo que tenemos que hacer para inclinar la balanza de la historia. No pedimos un mundo sin guerra, esto es imposible, pero pedimos un corazón de católicos que estén conscientes de que la victoria es nuestra, de que hay que acudir al Inmaculado Corazón. Hoy es su fiesta, ella es nuestra patrona, y ella nos está diciendo, no se preocupen, no teman nada, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Pero nosotros tenemos que hacer que ese Inmaculado Corazón triunfe. Nosotros debemos extender el mensaje de la Virgen, debemos hacer penitencia, debemos hacer oración. Esas son nuestras armas, esa es nuestra fortaleza. ¿Que los enemigos son muchos? Sí. ¿Que tienen mucho poder? Sí. ¿Que las circunstancias son difíciles? Sí. ¿Se van a hacer fáciles? No. Nunca lo han sido, no lo son ni lo serán. Pero tenemos a la Madre de Dios de nuestro lado. ¿Qué podemos temer? Nada, nada. Hay que acudir a este Inmaculado Corazón, consagrarle nuestra vida, consagrarle nuestra fe para creer en sus promesas, nuestro amor para reparar sus ofensas y nuestra voluntad para obedecer sus mandamientos. Ese será nuestro refugio y esa será nuestra victoria. Si nosotros hacemos penitencia y oración, llegará el día en que veremos cumplida esa promesa y festejaremos eso que la Virgen dijo. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.